Ahí está. Bien, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Gracias a las familias que nos acompañan. A su vez, damos las gracias a la red de padres por esta invitación que nos hicieron a mis papás, a Rigoberto y a Concha, que nos invitan para estar en este espacio de aprendizaje y crecimiento. El objetivo en este tiempo es compartir con ustedes la importancia de que los niños aprendan la lengua de señas a temprana edad, lo cual será de impacto a lo largo de su vida. Aquí está mis papás y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bien, comenzamos pues con lo que es el lenguaje y la comunicación, acerca de cómo los niños adquieren la comunicación. Vamos a ver el testimonio de una mamá, de una joven sorda, Lucía, que nos dice que cuando supo que su hija era sorda, el doctor le dijo que usando aparatos en sus oídos, pues iba a escuchar, y con eso era como usar lentes. Con apoyo de la familia, ellos compraron sus aparatos y narra la mamá: pensé que sería suficiente para escuchar y hablar. Jamás me imaginé que venía una falta de lenguaje. Y es que yo no sabía que al no escuchar no iba a hablar ni entenderme. Pasaban los meses y mi hija no hablaba. Yo quería escuchar a mi hija y comunicarme con ella, que me dijera sus necesidades, que me dijera mamá, pero nadie me explicó que cuando un niño no escucha, no aprende a hablar, y que mi hija necesitaba otro tipo de apoyo y comunicación. Entonces, es así como podemos identificar que la pérdida auditiva no es nada más colocar unos auxiliares y entonces ya el niño o la niña va a poder hablar, sino que hay una pérdida y se tiene que aprender de otra manera, hay que comunicarse. ¿Cómo aprenden a hablar los niños? Pues los bebés y los niños aprenden fácilmente el idioma que se habla en sus hogares, ¿sí? Es así porque su cerebro ya está destinado, ya está programado para así hacerlo. Entonces, solamente estos niños necesitan escuchar a sus papás para poder adquirir el idioma, para poder adquirir la lengua. Entonces, han de estar pensando, ¿y qué va a suceder con los niños que no pueden escuchar? ¿Sí? Pues entonces ahí viene la pregunta: ¿por qué no habla mi hijo? ¿No? Un niño nace con una pérdida auditiva severa o profunda y no va a escuchar los sonidos del habla. Y aún con auxiliares auditivos o implantes cocleares, no va a adquirir el habla espontáneamente. Va a necesitar de que estén con él, de muchos apoyos, de muchas terapias, de mucho acompañamiento, de mucho trabajo. Pero hay una buena noticia, ¿verdad? ¿Cómo podemos comunicarnos? Pues hay un idioma completo, 100% accesible, todos pueden acceder a él, todos lo pueden aprender, para todos, sea para bebés y para niños sordos, que es la lengua de señas mexicana. De esta manera, pues las personas se pueden comunicar, pueden expresar sus más profundos sentimientos, lo que quieren compartir, lo que necesitan, ¿verdad?
Entonces, si ya dijimos que los niños escuchan a sus papás y entonces ya tienen la facultad de aprender la lengua a través de esta parte de su lenguaje que les ayuda para poder aprender, pues entonces, ¿cómo lo van a hacer los niños sordos, verdad? Pues es un lenguaje que va a ser a través de la vista, que va a ser, no es necesariamente el oído la única vía para aprender el idioma, sino que es la vista. Eso va a compensar que no puede escuchar, pero sí puede ver, ¿sí? Entonces, cuando las familias aprenden la lengua de señas para comunicarse con sus hijos, pues ellos adquieren ese idioma a través de la vista. Sus cerebros trabajan con esta información y entonces aprenden a expresar lo que piensan, sienten y también lo que desean, ¿sí? En una ocasión, yo trabajaba con unos alumnos de cuarto a sexto un tema que era las habilidades comunicativas. Entonces yo les hice una pregunta, les dije, ¿qué pasaría si ustedes no pudieran comunicarse? Su respuesta fue, y me sorprendió, porque dije, ¿cómo es que pueden tener esa visión ellos ahorita ya tan pequeños? Me dijeron, estaría triste, estaría enojado, estaría frustrado, mi vida sería aburrida, mi vida estaría en peligro, me dijeron unos, porque no podría expresar lo que tengo, lo que siento. Entonces, al yo escuchar eso, dije, sí es cierto, hay muchos niños que sí, de verdad atraviesan por estas situaciones, niños y adultos, porque a la fecha hay personas que tienen dificultades en, en cómo comunicarse, ¿verdad? Entonces, cuando las familias empiezan a aprender, la dinámica cambia en la familia, los niños cambian, todo lo que dijeron estos alumnos que les platico, oyentes, alumnos de la primaria, todo lo que dijeron ellos, pues se transforma, ¿verdad? Para estos niños que ya entonces pueden comunicarse con su familia, con sus seres cercanos. También tenemos que, si no ponemos atención en esta situación de la comunicación, podemos enfrentar, estos niños pueden enfrentar una emergencia del lenguaje. Los niños necesitan aprender un idioma durante los primeros años de vida para poder desarrollarse plenamente. Los niños con sordera no pueden esperar, y ya que el habla no es totalmente accesible para ellos, hay que exponerlos temprano, lo más pronto posible, a que ellos se acerquen a la lengua de señas. Ahorita en un momentito más vamos a escuchar cómo la lengua de señas impactó en la vida de mis padres, Rigo y Concha, cómo impactó para ellos esta situación, ¿verdad? Pero entonces atravesamos la emergencia del lenguaje, estos niños atraviesan esta emergencia del lenguaje y necesitamos rápidamente ponernos a trabajar, ocuparnos, ¿verdad? Aprender. Algo importante que es muy crucial decirles es que los bebés sordos, hijos de padres sordos, adquieren la lengua de señas en la misma etapa que los niños que escuchan bien y adquieren la lengua oral. O sea, los niños, hijos de padres sordos, aprenden a la par de cómo aprenden los niños los oyentes. Entonces, las funciones cognitivas, las funciones en el cerebro se desarrollan de la misma manera, ¿sí? Si se aprende en el tiempo indicado, ¿verdad? La lengua de señas no es un obstáculo que nos dificulte aprender a hablar o aprender a leer o aprender a escribir. No, 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 al contrario, al contrario. La lengua de señas nos garantiza que los bebés y los niños no enfrenten este peligro de adquirir tardíamente esta primera lengua, ¿verdad? Entonces, por eso es que
la red de padres siempre está invitándolos a que aprendan, a que se integren a esta parte de que se comuniquen con sus hijos, con sus pequeños, ¿verdad? Pues ¿por qué es importante la comunicación? Pues porque los niños necesitan la comunicación, las personas necesitan la comunicación, ¿sí? Y los niños más que nadie la necesita también. Ellos necesitan expresarse para poder aprender, poder pensar, desarrollar pues estas ideas y poder relacionarse con sus familias y con otras personas. Como les decía, estos alumnos de cuarto a sexto que me comentaban que para ellos sería muy triste su vida si no pudieran comunicarse, de la misma forma sucede con estos alumnos sordos que no pueden comunicarse y no pueden expresarse. Entonces, los papás esas acciones las observan en modo de que se aíslan o tienen berrinches, o a lo mejor se portan mal, o entre comillas, ¿no? Se portan mal. Y es que los niños quieren comunicar sus sentimientos, sus necesidades, pero entonces cuando no pueden hacerlo, se sienten solos, se sienten frustrados, confundidos, y entonces ahí es donde decimos esta importancia de que se comunique, de que pueda expresar: mamá, me siento mal, mamá, me duele la garganta, me duele la panza, estoy triste, no me fue bien en la escuela. O sea, todas esas acciones que podríamos decir son tan comunes y son tan normales, a lo mejor en cualquier otro hogar donde no hay un niño sordo, es para todos muy común, pero en las familias donde hay niños sordos, eso es un motivo de que nos tengamos que preparar y tengamos que enfrentar esta situación de aprender la lengua de señas para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Qué bello sería llegar y de la escuela y que él me platicara: mira, mamá, me pasó esto y un amiguito me hizo y nos sucedió así. Entonces, imaginen ese otro escenario donde pudiéramos directamente comunicarnos sin necesidad de adivinar, sin necesidad de que a lo mejor me hicieran dibujos, sino que rápidamente comprender qué le sucede a mi hijo, ¿verdad? Y más en esas edades pues tempranas en las que todo preguntan, todo quieren saber, y entonces si no hay esta comunicación, pues vamos a caer en esto, en observar a niños que dicen: ay, es que es berrinchudo, es que es enojón, es que es corajudo, se portó mal, es que no me hace caso. Y es que necesita comunicarse, necesita expresar lo que le sucede, y entonces va a poder entender lo que hay a su alrededor. Cuando niño, si él adquiere esas habilidades de poder expresarse y poder decir lo que tiene, de adulto, pues va a ser mucho más fácil que pueda integrarse a un trabajo, que pueda tener relaciones sanas, que pueda encontrar una pareja para casarse, que pueda trabajar, que pueda vivir en una sociedad donde pueda salir adelante. Entonces, imaginen la importancia de que desde pequeños pues adquieran esta comunicación. Hay aquí un testimonio de un joven sordo que dice que cuando estaba pequeño, cuando estaba chico, observaba a las personas y dice él: yo trataba de seguir sus bocas, pero no comprendía lo que decían, porque se reían o se molestaban. Me sentía como en una habitación de cristal. Pienso que ese tiempo de mi vida fue gris, pero cuando mi familia empezó a estudiar la lengua de señas y a enseñarme, por fin podía platicarles cómo eran mis amigos, cómo me sentía, qué me gustaba. Sentí que mi mundo entonces ya se pintó de colores, ¿verdad? Entonces, pues lo más importante en la vida de un niño sordo es tener una comunicación temprana y eficaz con sus papás y su familia, ¿sí?
si él se siente en confianza con los que le rodean, las primeras personas que los cuidan y los aman y que pueden expresar todo lo que sienten, pues entonces va a crecer de una manera feliz, de una manera plena. A continuación quisiera hacerle unas preguntas a nuestros invitados. A mi mamá y a mi papá, hacerles unas preguntas acerca de Rigo. ¿Podrías compartirnos a qué edad comenzaste a utilizar la lengua de señas? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Rigoberto, esta es mi seña. Y yo empecé a los 5 años, primero con aprender, ¿no? Las letras y posteriormente también con la lengua de señas. Desde los 5 años, para mí era pues algo nuevo, algo novedoso y poco a poquito fui aprendiendo. Y después, ya siendo pues más grande, me di cuenta de la importancia. Después tuve algunos cambios en la escuela y aprendí mecánica, sí. También dibujo, y era difícil comunicarme. Por ejemplo, en el taller de mecánica, me dijeron, no, va a ser muy complicado, va a ser muy complicada la comunicación, enfócate en el dibujo. Eh, ok, ok, muy bien. Ahora, Conchita, mamá. ¿A qué edad comenzaste a utilizar la lengua de señas? A los 17 años empecé a aprender la lengua de señas en la Y, escuela. A esa edad empecé en la escuela, eh, estuve aprendiendo 2 años lengua de señas y sí, hizo mucha falta que aprendiera desde antes. Mi mamá, éramos 8 hermanos, entonces 8 hijos, y no podía a veces llevarnos a la escuela, eran todos oyentes y yo la única sorda, entonces no hubo nada de comunicación. Era muy difícil. Ahora ya, después de aprender la lengua de señas, me siento tan contenta, es tan interesante aprender y comunicar. gracias, muchas gracias. Muy bien. Eh, ¿Podrían decirnos a una experiencia, a ver, Rigo, papá, ¿podrían decirnos una experiencia que pudo haber marcado su vida por falta de comunicación? Algo que haya sucedido en su vida, una experiencia. Sí, eh, anteriormente cuando no podía comunicarme, intentaba escribiendo, dibujando. Eh, Qué importante es de verdad que no se pierda tiempo y que desde niños puedan aprender las familias lengua de señas. Yo quisiera motivar a las familias de verdad a que aprendan lengua de señas, que aprovechen a que sus hijos crezcan y se desarrollen y que las familias los apoyen, los motiven. Ok, muy bien. Gracias, sí, gracias. Preparando esta información y preparando este tema, nosotros platicábamos y yo hacía una reflexión con mis papás. Yo les decía, platíquenme una experiencia que hayan tenido acerca de que no pudieran comunicarse, una situación que haya sido muy fuerte
Y mi papá, detrás de cámaras, me platicaba que para él fue muy impactante que él desde joven tuvo interés de estudiar mecánica. Él siempre deseó trabajar con los coches, desarmar, armar, él siempre tuvo ese deseo, siempre. Entonces, cuando él intentó, él quiso entrar y estudiar, cerraron las puertas y le dijeron que no podía estudiar eh, pues esa profesión porque él era sordo. Entonces, al él no escuchar, era probable que echara a perder los vehículos, o era probable que a lo mejor no supiera qué le pasaba al motor, no supiera qué cosas. Entonces, cuando él me platicó esto, yo creo que es una de las situaciones que pues nadie quiere pasar, ¿verdad? Que quiten estos, estos sueños o estas ganas de aprender. Entonces, esa es una de las situaciones que él tuvo y que creo que si hubiera en aquel entonces habido un intérprete, hubiera podido, claro que sí, estudiar y claro que sí, él ahorita arregla su coche, él quita, pone piezas, va y busca y hace lo posible por tener su coche bien arregladito. Entonces, yo creo que esa experiencia de vida es lo que le marcó más a él en la parte de su comunicación, ¿verdad? Quise este, completar, quise completar. ¿Qué Y quiere comentar? para, ajá, pregunta. Creo que Rigo quería comentar algo. ¿Pregunta? Sí, Ajá, dice, sí, yo quiero, bien. yo quisiera estudiar, ¿no? Lástima, ya estoy grande. eh, pero bueno, los jóvenes y los niños que aprovechen, que sepan que pueden salir adelante, que aprendan pronto, que cumplan sus sueños y que las familias alienten a sus hijos y que sepan que van a tener un buen futuro, que les va a ir bien. Yo estoy muy agradecido de verdad porque me invitaron. Tu audio, Fabi. Gracias. Ahora para mamá, mamá, ¿tú puedes decirnos una experiencia, algo que pudo haber marcado tu vida por la falta de comunicación? Sí, bueno, anteriormente sin comunicación era muy difícil. Ahora que, bueno, pues, yo aprendí lengua de señas, pues qué distinto. Cuando yo estuve mi primer embarazo, nació mi bebé, qué difícil. Tuve apoyo de mi suegra, intentábamos comunicarnos, ella más o menos intentaba como interpretarme lo que decía el doctor. En mi segundo embarazo, también una amiga de mamá, ¿sí? Una amiga nos apoyó y después en el tercer embarazo estuve solita y estas dificultades para comunicarme, estas dificultades para leer o entender los labios. En mi cuarto embarazo también solita y poco a poquito pues fui mejorando mi comunicación, pero qué importante que pueda haber cada vez más espacios donde se use la lengua de señas y donde podamos pues comprender lo que está pasando, comunicarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, gracias por explicarnos, gracias. Y ya por último, ¿qué le podrías decir, papá? Papá, ¿qué le podrías decir a las familias que tienen un integrante sordo acerca de la lengua de señas? ¿Qué le podrías decir? Sí, pues yo quisiera aconsejarles y recomendarles que sin comunicación, qué difícil es, pero que aprovechen que hoy en día tenemos más oportunidades con la lengua de señas
Antes los tiempos eran más complicados, ahora ha habido avances, gracias a Dios, pues hay que seguir, les animo. Mamá, ¿tú qué les dirías a las familias? ¿Qué consejo les darías a las familias? Ajá, ¿qué? Pues sí, yo quisiera decirles muchos consejos, que se comuniquen, que se comuniquen como familia. Eso es importante. Y nosotros como familia, pues sí, gracias a Dios nos comunicamos. Sí, así es. Muy bien. Otra de las cosas que habíamos dicho que les queríamos aconsejar a las familias era que no tuvieran miedo, no tuvieran miedo de aprender la lengua de señas, que siguieran adelante y con este aprendizaje que iba a abrir muchas puertas para sus hijos, les iba a ayudar pues, a ser adultos más felices, adultos plenos, adultos que tienen una vida como los demás, entonces que sigan adelante. Pues ya como cierre, como conclusión, pues queremos darle las gracias por este espacio, por invitarnos y queremos decirles que a modo de cierre, pues la adquisición de la lengua de señas es de suma importancia en edades tempranas para que los niños puedan adquirir habilidades comunicativas, vivan de una manera satisfactoria cada etapa de su crecimiento. Cada etapa es diferente, cada etapa es difícil y entonces si hay comunicación, pues va a ser más fácil que pueda vivirla plenamente, ¿no? Y además, para que en la edad adulta ellos puedan lograr sus metas, ser parte de una sociedad y puedan vivir plenamente, puedan vivir felices, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos mucho este espacio, fue un gusto compartirlo y gracias a la red de padres por invitarnos. Muchas gracias. Rigo y Conchita también agradecen.